Atentos a este dato. En 2024 se recogieron más de 292.000 perros y gatos, la cifra más alta de los últimos 5 años. El número de animales recogidos experimenta una ligera pero progresiva tendencia al alza. Isabel. Sí, Vanessa, la verdad es que no son buenos datos, es un tema triste, pero hay que tratarlo porque precisamente es necesaria la visibilidad de este tema y lo vamos a tener con Yolanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los datos asustan, impresionan y pensamos que estamos más sensibilizados, pero no es así, parece. Bueno, esto es como todo. Parte de la ciudadanía, la que ya estaba sensibilizada, está todavía más, pero todavía está costando mucho que cale en la sociedad el mensaje precisamente por lo que dices, porque son temas de los que no se suele hablar, que no se ven en el día a día y que por tanto al no ser conocidos es como si no existieran. Solo los que estamos cerca y dentro de este mundo lo vemos como la cosa va francamente a peor. Y eso que, por ejemplo, este año sí que se han viralizado algunos vídeos que se veía como un hombre en el sur, en Andalucía, dejaba a su perro e intentaba huir, se dio a conocer en redes sociales, hubo mucho apoyo, se intentó dar, bueno, y ahí está y se denunció, pero aún así dices que siguen faltando que la gente sea conocedora, mayor visibilidad. Además de la visibilidad, el problema que hay es que el maltrato animal y el abandono, a pesar de que es un delito, como bien decís, las penas que hay son francamente escasas. Por tanto, no hay ninguna cosa disuasoria como para que la gente le dé miedo a hacer este tipo de cosas. La última reforma que hubo incluso rebajó en algún sentido las penas, pudiendo incluso en cualquier caso de maltrato, incluso causando la muerte de un animal, el juez puede sustituir lo que es la privación de libertad por una multa, lo cual prácticamente si tienes dinero pues puedes acabar con el animal sin más. ¿Qué razas son las más afectadas por los abandonos? Bueno, la verdad es que desde luego lo que son cruces de perro, lo que son podencos, a nivel de caza se habla mucho de los galgos. La verdad es que el galgo está muy reconocido como un perro muy abandonado, sobre todo en la época de febrero, pero los podencos son de los más abandonados. Y también los perros potencialmente peligrosos que se llama, pues los American Stanford, cruces de razas grandes, Doberman, de esos también hay muchísimo abandono. ¿Y en gatos? En gatos lo que hay es mucha camada incontrolada. La gestión de los ayuntamientos en el tema de colonias felinas pues tampoco está siendo todo lo perfecta que querríamos todos y por tanto, bueno, hay un descontrol mayor, sobre todo porque así como en los perros sí que se está instaurando un poco cada vez más el tema del chip, en los gatos todavía la gente no es consciente. Entonces hay mucha pérdida, mucha camada indeseada y bueno, sigue habiendo también mucho abandono. Bueno, pues se estima que las protectoras españolas recogieron más de 292.000 perros y gatos abandonados, como decíamos el año pasado. Saludamos ya a Isabel Buile, ella es directora de la Fundación Affinity. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues decíamos, una triste noticia y que por desgracia es una de las cifras más altas de los últimos años que recoge ese estudio, el estudio de Él Nunca Lo Haría, 2025 de la Fundación Affinity. ¿Cuáles son los principales motivos de abandono que han recogido ustedes en el estudio? El primer motivo este año pasado y los años anteriores son las camadas no deseadas. Yolanda aludía a la cantidad de cachorros que hay en las protectoras. Efectivamente, más de un tercio de los perros y gatos que llegan son cachorros y por tanto el principal motivo son las camadas no deseadas. De ahí la importancia de la esterilización para evitar pues que lleguen tantos animales, ¿no? Y después hay otros motivos que también no varían mucho de un año a otro, como la pérdida de interés por el animal, el fin de la temporada de caza, los problemas económicos, problemas de comportamiento. En el caso de los perros a veces surgen problemas que dificultan la convivencia y en general vemos que hay una serie de motivos también relacionados con los cambios en la vida, ¿no? Pues enfermedades, hospitalizaciones, defunciones. Y un tema que este año nos llama la atención, que son los cambios de domicilio y traslados, y allí vemos claramente las barreras a la vivienda que hay en general y especialmente para las personas que tienen animales de compañía. Muy buenas tardes, Isabel. Nos comentaba Yolanda también ese final de la temporada de caza. ¿Cuáles son los meses más críticos en cuanto a abandono? Mira, en el caso de los perros no hay estacionalidad. Llegan los perros de una manera muy estable durante todo el año. No vemos que en verano lleguen más perros, llegan más o menos durante todo el año. En el caso de los gatos sí que vemos que un 40% de las llegadas se concentra en los meses de calor, pero esto sobre todo es debido al ciclo reproductivo
de los gatos llegan los cachorros llegan en los meses cálidos. Entonces, pero en el caso de los perros no hay una estacionalidad clara. Isabel nos decía ahora mismo, nos nombraba que uno de los motivos es ese traslado de vivienda, de ciudad, pues por motivos de trabajo, lo que sea. Sobre todo entiendo que se encontrarán esos problemas a la hora de alquiler. ¿Eso está regulado de alguna manera? No. Lógicamente los alquileres, el propietario decide si permite alquilarlo a una persona o a una familia que tenga un animal. Y solamente hay un 5% de los contratos de alquiler que manifiestamente aceptan la presencia de perros y gatos. Si pensamos que casi la mitad de la población, más de un 40%, viven con un perro o un gato, os podéis imaginar las dificultades y las barreras que se encuentran las personas a la hora de alquilar, ¿no? Tienen que negociar, tienen que dar garantías extras y, bueno, en fin, es muy difícil encontrar vivienda para las personas que tienen perro y gato. Isabel, gracias por darnos a conocer todos los datos de este estudio que han elaborado. Gracias a vosotros. Muy importante, además de dar difusión a estos datos, también mostrar algunos casos, porque son muchos los perritos que tenéis en este caso en Adala y que buscan una casa. Nos vamos a conocer alguno de ellos. Venga. Nos vamos con uno que a mí me ha parecido súper simpático, Sugardito. Sugardito. Cuéntanos su historia. Un bombón. Bueno, pues Sugardito es un perro que claramente había estado en una casa. Tiene 7 años y apareció, abandonado, y lo recogieron en la perrera de Movera. Entonces, muchas veces las perreras, cuando ven algún animal, pues tenemos contactos las protectoras, y cuando ven los empleados de la perrera, pues algún animal que les encoge un poco el corazón, nos avisan. Y este pues se veía claramente que era un perro que era muy de casa. Si no salía, lo sacaban de su chenil, pues el pobre perro no hacía lo que tenía que hacer, en fin. Y entonces, nos llamaron y vimos que con 7 años era muy difícil que alguien quisiera adoptarlo, y lo cogimos. Y está en una casa de acogida, pero sigue necesitando una casa. Y se lleva bien con perros, gatos. Si quiere adoptar a Sugardito, ¿dónde se tiene que meter? ¿Dónde se tiene que escribir? En Adala nosotros lo gestionamos todo a través de las redes, no tenemos una sede física, entonces tendrían que escribir a la página de Facebook o a la dirección del correo electrónico adalazaragoza@gmail.com, y allí pues les darían la información, rellenarán un cuestionario y a ver si tenemos suerte. Que además de Sugardito hay muchos más, se puede elegir. Podemos conocer a otro. ¿Sí? Vamos a conocer a otro de ellos, que también es adorable, que por cierto hablábamos que estaban en casas de acogida hasta que encuentran esa familia de adopción. Esa también es otra forma de ser voluntario. Claro. Si alguien piensa que no puede quedarse permanentemente con ese animal, pero que durante un tiempo puede estar con él, ¿no? Eso es. Además hay muchas familias que incluso dicen, pues es que no sé si mis hijos van a querer hacerse cargo del animal, si van a ser responsables. Yo siempre les digo, pues probar, ser familia de acogida un tiempo, y así vais familiarizándoos. Y en Adala la verdad es que nuestra red fundamental son eso, las familias que temporalmente tienen estos animales. Si no, no podríamos rescatarlos, Aquí porque no tenemos a Ara. podríamos... Está Ara. Ahí, Es una cachorrita de 3 meses. Pues esta es una historia que, como ha comentado la compañera de Fundación Affinity, es de una camada indeseada. Era la madre se llamaba Zoe, estaba en la perrera de Huesca y lo mismo. Nos llamaron porque había entrado la perra preñada y iba a dar a luz, y ahí no podían sobrevivir. Fueron 9 cachorritos, están todos adoptados, pero ahora está teniendo mala suerte. Ha estado en 2 familias y a las 2 familias les ha salido una alergia y no se la han podido quedar, así que estamos ahí intentando pelear para darle casa. Claro, puede darse esa situación de que adoptemos un perro y luego veamos que tenemos una alergia que hasta ese momento no sabíamos que la teníamos. Efectivamente, y eso es una causa más que lícita para buscar una solución, que siempre hay, de ir a una protectora, hablar con alguien, pero desde luego nunca abandonarlo. Claro, no es lo más común que sea esa causa, sino que muchas veces se abandona simplemente por desfachatez humana. Sí. Y nos comentabas antes sobre la legislación, además eres abogada. ¿Las penas se han endurecido, ha evolucionado o sigue igual el Código Penal? El año pasado el Gobierno tramitó a la vez 2 leyes, la Ley de Protección Animal, que tuvo mucho eco, pero que después fue un fiasco porque se dejó fuera a los perros de caza, con lo cual proteger todos los animales perros menos los de caza es un poco sin sentido. Pero además de esta ley se tramitó a la vez el Código Penal, una modificación que todo el mundo teníamos muchas esperanzas de que fuera a agravar las penas de estos delitos, y finalmente la redacción no fue muy afortunada. Ahora mismo, por ejemplo, el abandono animal, te ponen una multa de 1 a 6 meses por abandonar un animal. Y por maltrato, incluso llegando a la muerte del animal, según qué agravantes haya, de 12 a 24 meses, con lo cual nunca van a entrar en prisión.
Nos estabas hablando precisamente ahora de ese nuevo decreto y hay otro nuevo decreto del que le queremos también hablar. En este regula la distribución, prescripción y dispensación y uso de medicamentos que dificulta el trabajo de los veterinarios. Saludamos ya a Inma Manresa, ella es veterinaria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Concretamente, ¿cómo os afecta este nuevo decreto? Pues nos afecta de lleno. En primer lugar, porque pone en duda nuestro criterio profesional a la hora de decidir cuál es el fármaco y cuál es la dosis mejor a aplicar en cada patología que encontramos. Pero es que además nos sentimos amenazados porque las multas por cometer cualquier tipo de error o no seguir las directrices que se nos manda desde un despacho son millonarias. Muy buenas tardes, Inma. ¿Qué puede suponer esto para un perro que esté abandonado y que necesite inmediatamente ser tratado? Bueno, pues para un perro abandonado, por ejemplo, si no tiene microchip, pues no podemos hacer absolutamente nada. Quizás podamos atenderlo de una forma urgente, pero inmediatamente después de solucionar la urgencia ya no se le puede tratar si no le ponemos un microchip. Pero si le ponemos un microchip, ¿a nombre de quién lo ponemos? O sea, es todo como mucho más complicado. Nos han obligado a utilizar una cascada de prescripción que comienza con unos antibióticos básicos que ya prácticamente están en desuso. Entonces sabemos de sobras que el uso de estos antibióticos en determinados casos no va a solucionar los problemas que nos vienen a diario. Así que estamos un poco crispadillos. Inma, ¿y en este momento esta situación es irreversible? Pues por el momento sí, porque las respuestas que estamos obteniendo con todas las manifestaciones que hacemos simultáneamente en todas las capitales de España, pues lo que estamos consiguiendo es que las contestaciones que recibimos son como un poco como si no leyésemos bien las instrucciones que nos dan, como si fuésemos unos exagerados, que no será para tanto, que bueno, si ustedes, no sé, pues como que no estamos muy bien formados o que no es suficiente, pues eso, una licenciatura superior o un grado superior con un máster posterior para tomar las decisiones que tienes que tomar. Así que, por el momento, no estamos obteniendo el resultado que querríamos con las protestas que hemos comenzado. Porque, Inma, ¿cuál es el objetivo de esta ley? ¿Qué es lo que se pretendía? ¿Qué razón dan las autoridades para haberla aprobado? Pues es una ley que va a ser de cumplimiento para todos los veterinarios europeos a partir del año 2030 y que la aplicación por cada país va a tener unas interpretaciones y un tiempo de adaptación. Bueno, pues en España han escogido una interpretación lo más radical posible y además no nos han dado demasiado tiempo para adaptarnos. En el resto de Europa, bueno, esto está motivado para mejorar el uso de los antibióticos y prevenir las resistencias bacterianas en humanos. Lo que pasa es que nos han limitado el acceso a los antibióticos que sí matan las bacterias en las mascotas. Por tanto, pensamos que no es una buena medida a tomar si lo que queremos es pues, curar a los animales y que no se perpetúen esas infecciones en el tiempo y que puedan ser transmitidas a sus propietarios, ¿no? Porque no olvidamos que los animales a los que se les está limitando el acceso a estos antibióticos no son animales que nos vayamos a comer, es que son animales con los que vivimos. Entonces las resistencias bacterianas, pues bueno, van a venir preferentemente por otros caminos, no por estos. Pues Inma, seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona, cómo se va aplicando y si hay de alguna manera en la que al final hay o no alguna modificación y sobre todo, como decía mi compañera Isabel, cómo afecta a estos animales abandonados. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Porque son muchos los animales que se pueden ver en una situación complicada. Son muchos y también muy pocos beneficios los que obtienen a veces las protectoras, que tenéis que tirar de voluntariado, de acciones solidarias, ¿no? Sí, así es. Bueno, al hilo, antes de comentar lo que ha comentado Inma, la veterinaria, es que es muy relevante para todos los que tenemos una mascota. Es el caso práctico, porque ella es muy técnica, pero quiero poner un ejemplo. Si mañana a mi perra le muerde otro perro y voy a un veterinario,
probablemente no le van a poder dar el antibiótico oportuno y se puede morir mi perro, porque tienen antes que hacer unas pruebas, mandarlas a un laboratorio y hasta que no ven, como cuando estás tú enfermo que te hacen unas pruebas a ver de qué, pues no le dejan dar una prescripción veterinaria rápida de un veterinario tan sencillo como es la amoxicilina. O sea, es una brutalidad. Y eso, pues, es lo que decimos. Como nadie lo sabe, pues nadie vamos a las protestas, pero es bastante grave. Respecto a las protectoras, pues estamos todas un poco bajo mínimos. Necesitamos voluntarios. Yo animo a todo el mundo a que, bueno, no es Navidad ni es propósito de Año Nuevo, pero bueno, siempre es bueno intentar ayudar. Hay muchos voluntariados con personas, con niños, con ancianos y con animales, y la verdad es que nosotros necesitamos mucho manos. Dinero también, pero sin manos pues tampoco podemos hacer mucha cosa. Pues ahí queda ese llamamiento, Yolanda, de Adala, para todos los que nos están viendo en este momento, de Adala y de otras protectoras, que se necesitan voluntarios y cuanto más, mucho mejor. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotras. Y darnos a conocer también a esos dos maravillosos perros, que ojalá les salgan pronto una familia de acogida. Gracias. Muchas gracias.